Proceso de atención de enfermería. Cada profesión de la salud tiene una manera de describir qué sabe la profesión y cómo actúa sobre lo que sabe. Las enfermeras tratan las respuestas humanas a problemas de salud o procesos de vida, y para esto utilizamos la taxonomía de diagnósticos enfermeros de Nanda. La taxonomía Nanda es una forma de clasificar las áreas de interés para el profesional de enfermería, es decir, los núcleos de diagnóstico. Esta taxonomía contiene 244 diagnósticos de enfermería que están agrupados en 13 dominios y 47 clases. Un dominio se puede definir como un área de interés. Un ejemplo de dominio dentro de la taxonomía Nanda incluye la actividad, el descanso, la tolerancia, el afrontamiento, el estrés, la eliminación, el intercambio, la nutrición. A su vez, los dominios se dividen en clases. Las clases son agrupaciones que comparten atributos comunes. Por ejemplo, dentro del dominio 4, que es actividad, reposo, tenemos la clase 1, que es el sueño o el reposo. Tenemos también la clase 2, que es la actividad, el ejercicio. ¿Se entiende? Por ejemplo, un diagnóstico del dominio 4, clase 1, sería alteración del patrón de sueño relacionado con ansiedad. Dentro del mismo dominio, podemos identificar otro diagnóstico en la clase 2, que es actividad, ejercicio. Deterioro de la ambulación relacionado con dolor en miembro inferior izquierdo. Bien, dijimos que los enfermeros nos ocupamos de las respuestas a los problemas de salud o procesos de vida entre individuos, familias, grupos y comunidades. Estas respuestas son la preocupación central de la atención de enfermería. Ya saben que para poder diagnosticar, primero tenemos que hacer una valoración, que lo vamos a ver luego. Pero los diagnósticos que podemos llegar a redactar pueden ser enfocados en un problema real, en un estado de promoción de la salud o en riesgos potenciales de los individuos o grupos de individuos. El diagnóstico enfocado en el problema es un juicio clínico respecto a una respuesta humana indeseable a una condición de salud o proceso de vida que existe en el individuo, familia o comunidad. Un ejemplo de este sería dolor, que es un problema, la respuesta indeseable, dolor relacionado con proceso quirúrgico inmediato. Los diagnósticos de riesgo son juicios clínicos sobre la susceptibilidad de un individuo, familia, grupo o comunidad para desarrollar una respuesta humana indeseable. Por ejemplo, alto riesgo de caídas relacionado con debilidad muscular. Y los diagnósticos de promoción de salud son juicios clínicos sobre la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud. Estas respuestas se expresan mediante una disposición para mejorar los comportamientos de salud específicos y se pueden utilizar en cualquier estado de salud. En el caso que las personas no puedan expresar su disposición, enfermería puede determinar que existe una condición para la promoción de la salud y actuar en nombre del usuario. Un ejemplo de ellos es disposición para mejorar el autocuidado, expresado por el deseo para mejorar el autocuidado. Otro podría ser gestión ineficaz de la salud relacionado con apoyo social insuficiente. Bien, la valoración es el primer paso del proceso de atención de enfermería, pero para poder hacer una adecuada valoración debemos comprender y conocer los conceptos claves o los núcleos de los diagnósticos enfermeros. Un ejemplo de concepto crítico importante para la práctica de enfermería incluyen respiración, eliminación, termorregulación, confort, autocuidado, integridad de la piel. La comprensión de estos conceptos
nos permite ver los patrones en los datos y poder diagnosticar, ¿sí? Por ejemplo, para poder comprender los problemas relacionados con la respiración, previo a esto debemos comprender los conceptos de ventilación, intercambio gaseoso, patrón respiratorio, ¿se entiende? No podemos diagnosticar un problema de salud si previo no conocemos las alteraciones que pueden suceder en el usuario. Bien, hablamos de la valoración. Como todos saben, la valoración es la recopilación de los datos subjetivos y objetivos, como por ejemplo los signos vitales, la entrevista con el paciente, el examen físico, la revisión de la historia clínica, las observaciones. Podemos recopilar datos sobre los riesgos para prevenir o posponer los problemas potenciales. Esto lo que nos permite es categorizar los datos, ¿sí? Y es el fundamento del diagnóstico de enfermería, que sería el razonamiento clínico. Este razonamiento que va a emplear el profesional de enfermería implica el uso del juicio clínico para poder tomar decisiones sobre lo que está mal con un paciente o lo que está alterado, ¿sí? Por lo tanto, va a permitir la adecuada toma de decisiones. Volviendo a los conceptos, ¿qué significa juicio clínico? El juicio clínico es la interpretación o la conclusión sobre las necesidades, inquietudes o problemas de salud de un paciente, o la decisión de actuar o no actuar. Los problemas claves surgidos de la valoración pueden ser evidentes y son focos de diagnóstico. Por lo tanto, la valoración es lo que nos permite recabar los datos para poder diagnosticar adecuadamente. El diagnóstico de enfermería, repasando conceptos, es un juicio clínico relacionado con una respuesta humana a las condiciones de salud o procesos de vida, o la vulnerabilidad de esa respuesta por parte de un individuo, familia, grupo o comunidad. Las enfermeras diagnostican problemas de salud, estados de riesgo y preparación para la promoción de la salud. Bien, a todo esto los diagnósticos enfermeros tienen distintas partes. Tienen una etiqueta y una definición clara. Para poder identificar el diagnóstico es fundamental que enfermería conozca las definiciones de los diagnósticos que utilizan con más frecuencia. Por ejemplo, la etiqueta sería limpieza ineficaz de la vía aérea y lo que la define o su definición es la incapacidad para eliminar las secreciones y obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables. Bien, lo que significa esto es que hay que comprender qué significa cada etiqueta diagnóstica. ¿Sí? Dentro de esa etiqueta existen descriptores o modificadores, en este caso sería la palabra ineficaz en limpieza ineficaz de la vía aérea, ¿sí? O puede existir como descriptor o modificador riesgo de limpieza ineficaz de la vía aérea, pero tenemos que conocer qué significa. Y el núcleo del diagnóstico, en este caso sería limpieza de la vía aérea. ¿Se entiende? Bien, las características definitorias de los diagnósticos son las señales observables, como por ejemplo las manifestaciones, que son los signos, los síntomas, ¿por qué se manifiestan? Ejemplo del diagnóstico de limpieza ineficaz de la vía aérea. ¿Qué vamos a valorar? Que la persona tiene secreciones en la vía aérea, por lo tanto, no le permite mantener una ventilación adecuada. Los factores relacionados, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está causando? O los hechos o circunstancias que tienen relación con el diagnóstico, ¿sí?
Por ejemplo, ¿qué es lo que lo está causando? En este caso, podríamos decir que puede ser por una alteración o una infección respiratoria que le ocasiona mayor producción de secreciones. ¿Sí? Los factores de riesgo son influencias que aumentan la susceptibilidad del individuo, del grupo o de la familia ante un evento no saludable. Por ejemplo, pueden ser factores ambientales, factores psicológicos, genéticos o fisiológicos. Las condiciones asociadas al diagnóstico pueden ser diagnósticos médicos y no son modificables de forma independiente por enfermería. En el caso de la limpieza ineficaz de la vía aérea, supongamos que se está causando por una neumonía. Neumonía sería el diagnóstico médico y no es modificable por nosotros porque nosotros no tratamos las neumonías, sino que vamos a tratar la respuesta del individuo a esa neumonía. Bien, ¿cómo redactamos entonces los diagnósticos de enfermería? Los diagnósticos de enfermería los vamos a redactar si están enfocados en el problema, teniendo en cuenta las características definitorias y los factores relacionados, ¿sí? Los de promoción de salud, teniendo en cuenta las características definitorias, y los de riesgo, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Con respecto a la planificación, se deben primero identificar los diagnósticos, priorizarlos, porque de ellos se van a priorizar las acciones. Por lo tanto, se deben identificar los diagnósticos enfermeros de alta prioridad, o sea, los que incluyen necesidades urgentes y que suponen una disminución de la gravedad o el riesgo de ocurrencia, ¿sí? De los diagnósticos van a surgir los objetivos de enfermería. ¿Qué son los objetivos que nos vamos a plantear? Son los resultados esperados de los pacientes. Luego de ello, se planifican las intervenciones. Las intervenciones deben ser escritas de manera específica y en forma secuencial. Por lo pronto, vale decir entonces que los diagnósticos se utilizan para establecer las prioridades de las acciones, ¿sí? Que existen acciones que son urgentes, que son de alta prioridad, porque van a suponer un riesgo para la vida de la persona o para las complicaciones de salud de esas personas. Los diagnósticos enfermeros se utilizan para identificar los resultados esperados en la atención y a su vez para planificar las intervenciones específicas de enfermería de manera secuencial. ¿Sí? El resultado de enfermería, o sea, el objetivo que esperamos, se refiere a una conducta o percepción medible demostrada por el individuo, que responde a la intervención de enfermería. Entonces, entendemos por intervención cualquier tratamiento basado en el juicio clínico y el conocimiento que realiza la enfermera para mejorar los resultados. La aplicación de técnicas y procedimientos que puedan mejorar la salud de esos individuos. La taxonomía NIC es la clasificación de las intervenciones de enfermería. Por último, tenemos la evaluación. ¿Qué medimos en la evaluación? La efectividad que tuvieron las acciones de enfermería. Evaluamos en cada paso del proceso enfermero. Y ahí es donde nos preguntamos si realmente el diagnóstico planteado era acorde con las necesidades del usuario, si los resultados son los correctos y si las intervenciones se basan en la planificación y en la valoración porque es lo que establece el método científico o porque el sistema establece que hay que hacerlo así.